mañana hubo un mover muy bonito del Espíritu Santo. Y creo que Dios nos va a visitar también en este servicio. Así es que yo le quiero comentar que yo hace un momento en el primer servicio les comenté acerca de esta palabra, que cuando comparto esta palabra Dios siempre me muestra una imagen, siempre. Y es una imagen no nada más como una fotografía, sino es una visión que se está moviendo. Entonces veo en esa visión lo que se mueve, pero también hace un momento Dios me mostró otra visión. Cuando estaba allá atrás, llegaron mis hermanitos que precisamente trajeron a su niña que cumplió 15 años y me trajeron una canastita con fruta. Y Dios me mostró para los que trajeron hoy su semilla, que traían sus manos así y que traían en sus manos como una canasta con frutos, pero no eran frutos de alimentos, eran frutos de obras. Y yo pude ver cómo las personas llegaban aquí no con las manos vacías, sino que venían a ofrecerle a Dios. Y Dios me dijo, ¿ves esos frutos? Yo voy a devolverles, porque antes de que ellos hayan traído algo para acá, yo les voy a devolver y les voy a llenar las manos en el nombre de Jesús. Así es que quiero orar esta mañana por estas dos visiones y por la palabra que vamos a compartir. Levante sus manos. Padre que estás en el cielo, te pido en esta hora, Señor, desde este momento que tomes el control del servicio en este lugar y tomes el control de nuestros hermanos donde están viendo el servicio a través de la televisión. Toma el control, Señor, y te pido en esta hora que se empiece a mover la mano poderosa de Dios en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y cualquier persona que venga bajo necesidad, Dios, muévete ahora, Señor, pon tu mano y agita las aguas, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que tienes preparado para nosotros, tu pueblo lo pueda recibir, por el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ahora sí, tome su lugar. Déjeme compartirle en esta hora sobre el libro de Juan, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Una palabra que ya conocemos, que la hemos compartido en muchas ocasiones, pero yo hasta el día de ayer, y digo hasta el día de ayer, no había visto algo que me impactó en mi corazón. El tema de esta mañana se llama: cuando olvidas tu milagro, pierdes tu milagro. Voy a repetirlo una vez más. Cuando tú te olvidas de tu milagro, vas a perder tu milagro. Dice la Escritura: después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua que se empezó a mover en esta hora en el nombre de Jesús. Se empezó a mover el agua. El agua se está agitando desde la mañana, desde el primer servicio, y no ha dejado de agitarse. Escúcheme, no ha dejado de agitarse. Y dice la Escritura: y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sanado de cualquier enfermedad que tuviera. Siguiente versículo: y estaba ahí un hombre que tenía 38 años de enfermedad. Cuando Jesús lo vio acostado allí, supo que llevaba mucho tiempo en esa condición y le preguntó: ¿quieres ser sano? Creo que no me escuchó en esta hora. Creo que usted viene dormido en esta hora. ¿Quieren ser sanos? Versículo siguiente: el enfermo respondió: Señor, no tengo a nadie quien me meta en el estanque cuando el agua está agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo.
Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Creo que está muy lenta ahí la pantalla, mejor lo leo aquí. Levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar, y aquel día era día de reposo. Por eso los judíos decían al que fue sanado, ese día es de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él le respondió, el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Le preguntaron, ¿quién es ese hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se apartó de la multitud que estaba en ese lugar. Y después de esto Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto, los judíos buscaban a Jesús para matarlo, porque hacía estas cosas en día de reposo. Pero él le respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Esta historia la hemos compartido en muchas formas, y hoy le quiero compartir algo que Dios me mostró el día de ayer, precisamente el día de ayer. Y Dios me mostró sobre este enfermo, que ya lo hemos compartido, y déjeme a darle a manera de introducción varias situaciones que a forma de recordatorio lo vamos a tener que repasar. El Señor Jesús sana a un hombre que estaba postrado por una enfermedad desde hace 38 años y nadie lo podía ni lo quería ayudar. Voy a repetir, nadie lo podía ni quería, si tenía la oportunidad, nadie lo quería ayudar. Ese hombre tenía 38 años bajo una circunstancia de desgracia. Y tiene usted que ver este panorama, porque este hombre postrado, 38 años, yo la verdad no conozco una persona que tenga 38 años de enfermedad. O se murió antes, o simple y sencillamente no existe. Pero en la Biblia, este hombre tenía 38 años. ¿Usted sabe lo que son 38 años de una enfermedad? No sé a qué edad empezó la enfermedad de este hombre. Pero si este hombre empezó con una enfermedad, imagínese, solamente a los 10 años de edad, siendo un niño, por lo menos este hombre ya tenía casi 50 años. Y la mayor parte de su vida se la pasó enfermo, postrado, tirado en una desgracia. Si el hombre tenía 20 años, pues póngale 10 años más. Si el hombre empezó con esa enfermedad a los 30 años, imagínense, tenía ese hombre casi 70 años y 38 años de enfermedad. Llevaba más tiempo enfermo que lo que él había vivido con sanidad. Y la condición de este hombre, esa condición lo llevó a ser un mendigo. Porque el hombre pues no podía ni trabajar ni hacer nada. Era un hombre que era un mendigo, un hombre que había no solamente estado en la enfermedad, si ahora estaba en la desgracia, en la pobreza, pero además en el abandono. Porque yo me pregunto, ¿y dónde está la familia de ese hombre? ¿Dónde está la familia de ese hombre? Porque no narra la Escritura. Ese hombre se quedó en la soledad, en el abandono. Nadie lo quería, nadie lo ayudaba, nadie lo quería ayudar. Estaba en la desgracia total y absoluta. ¿De qué vivía ese hombre? Imagínese no solamente el dolor, la enfermedad, la desgracia de estar en una enfermedad y en una circunstancia, sino que también ahora en la soledad, porque decía que nadie lo podía llevar al estanque y bajarlo al estanque. ¿Dónde estaba su familia? ¿Dónde estaban sus hermanos? No sé si tenía esposa o lo abandonó. Imagínese, si tenía hijos lo abandonaron, si tenía familia lo abandonaron. No había nadie. Lo curioso de esto es que dice que junto a la puerta de las ovejas había un estanque.
Y ese estanque nosotros lo vimos en Israel con Alejandro, y las personas que fuimos a Israel pudimos ver ese estanque. Está dentro de Jerusalén. Jerusalén no es el país, Jerusalén es el lugar donde están las murallas y donde estaba el templo del Señor. Jerusalén tiene 1 kilómetro de ancho por 1 kilómetro de largo y es un cuadrado. Y dentro ahí está Jerusalén, y la cúpula dorada que usted conoce no es el templo del Señor. Porque muchos cuando ven la cúpula dorada dicen, ahí es Jerusalén. Sí, geográficamente sí, pero ese lugar es una mezquita, es un lugar de adoración de los musulmanes, dentro de Israel. Ese no es el templo de los judíos, ese es el templo de los musulmanes, que lo sembraron en lugar de la casa de Dios, porque la casa de Dios fue derribada. Por eso es que Dios es más que un lugar, Dios es más que 4 paredes, Dios es más que una iglesia, Dios es todopoderoso, Él está en todo lugar. A Dios no lo contienen 4 paredes. ¿Cuántos dicen amén? Dios es omnipresente, está en todo lugar, es omnipotente, es todo poder, es omnipresente, Él puede estar en cualquier lugar. Pero nosotros vimos, entrando por una de las murallas, pasamos por la puerta del muladar, que también se le conoce como la puerta de las ovejas. ¿Sí recuerdas? El muladar. Y ahí pasamos. Y cuando cruzamos, pasamos por la calzada donde se supone que pasó el Señor Jesús con la cruz del Calvario. Y después llegamos al estanque de las ovejas, que está dentro de Jerusalén. Y ahí vimos ese estanque. El estanque no se ve físicamente, porque el estanque está al menos unos 15, 20 metros abajo de la tierra. Lo que se ve arriba, amados hermanos, son construcciones nuevas, porque cuando una ciudad es invadida en aquel tiempo, como la ciudad de aquí, la gran Tenochtitlan, que fue invadida, las civilizaciones que conquistan van construyendo encima de otras. Y Jerusalén fue conquistado, y civilización que llevaba construía, civilización que llegaba y volvió a conquistar construía. Así es que Jerusalén, que ha sido conquistada varias veces y ha habido varios imperios, fue construyendo encima, y el estanque quedó 15, 20 metros abajo. Pero estuvimos ahí, ese lugar literalmente existe, y dice la Escritura que estando ahí en el estanque de las ovejas, ese lugar se llama Betesda, se le conocía como Betesda. Y escúcheme, Betesda significa casa de misericordia, casa de la misericordia. Y mi pregunta es, dice la Biblia que ahí en ese lugar había ciegos, había cojos, paralíticos, enfermos, en la casa de la misericordia. ¿Cómo es posible eso? Es posible, se puede entender que en la casa de misericordia ahí haya enfermos, y ahí estuviera ese hombre que tenía 38 años y no había recibido misericordia. ¿Es posible eso? ¿Y por qué es posible eso? Porque en la casa de misericordia dice que ahí estaba él y que nadie lo podía ayudar. Nadie lo podía ayudar. Y esto sucede mucho en las iglesias. A veces estamos en la casa de la misericordia y nadie se preocupa por los demás. Nadie se preocupa por la necesidad de los demás. Nos preocupamos por nuestra propia necesidad, por lo que nosotros queremos, pero no nos importa la necesidad de los demás. ¿Por qué no le preguntas, no al que está a tu lado? Porque el que está a tu lado es tu familiar. Pero voltea y pregúntale al que está atrás. Cristian, pregúntale al que está atrás. Párate. Escoge a cualquiera de los que estén en esa fila y pregúntale,
¿Cuál es tu necesidad? Tal vez te digan, ¿qué te importa? Porque así es la gente, ¿verdad? A usted no le interesa. Ahora, ¿a quién le preguntaste? ¿Al chaparrito? Ahora tú pregúntale cuál es la necesidad de él. Fíjese, nosotros debemos estar enterados. Siéntate, hijo, gracias. Debemos de interesarnos por las necesidades de los demás. ¿Cuántos dicen amén? No nada más venga usted por su propio interés. Venga también pensando en la necesidad de los demás. Porque ahí en ese estanque que son las iglesias, le decía que yo veo, siempre que hablo del estanque de Bethesda, siempre veo un gran estanque, siempre. Y veo esta imagen, es más, se la estoy diciendo y la estoy viendo. Aunque le esté hablando y esté con los ojos abiertos, yo sé la imagen que tengo, la visión que tengo. Y veo cómo cae siempre una gota, pienso yo que es del cielo, porque no veo nada de donde caiga una gota. No veo un techo, no veo una roca, no veo nada, veo solo el cielo. Y veo cómo cae una gota, y cuando cae la gota, veo cómo se hacen esas ondas, esos círculos. Cuando usted deja caer algo en el agua, cómo se expanden esos círculos. Y no veo caer una gota, veo caer después de esa gota, otra gota, otra gota. Y no deja de caer la gota y no deja de moverse el agua. Creo en esta hora que se está agitando el agua. Creo que se está agitando. Los estanques son las iglesias de Dios. El agua es la palabra y creo que hoy está cayendo una gota tras gota del cielo y el agua se está agitando. ¿Cuántos dicen amén? Creo que en este momento es la hora de un milagro. Dije, es la hora de recibir un milagro. Dice amén. Dice la escritura que ese hombre en el estanque de Bethesda estaba ahí y decía, no hay quien me ayude. Aquí pasan dos cosas. La gente no está interesada por el bien y el bien de otra persona, pero también tenemos que ver la actitud y la conducta de ese hombre. Porque dice la escritura que ese hombre estaba en el estanque, y yo me imagino al hombre en la orilla del estanque. Si yo me acostara aquí y me moviera, solamente me moviera, me pudiera yo rodar, empiezo yo a entrar al estanque. Y mi pregunta es, si no hay quien te ayude, ¿por qué tú no das el primer paso para entrar al estanque? Quiere decir que este hombre ya se había acomodado en su necesidad. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, amados hermanos, y que no sucede en la iglesia, y no me refiero solo a esta iglesia, sino en el cuerpo del Señor, que nadie tenga un espíritu de mendigo. Porque el espíritu del mendigo es aquel que siempre viene a pedir quien lo ayude. A pedir quien lo ayude. A pedir oración, a pedir háganme, denme, quiero. No. En la iglesia, por eso le mostré la primer imagen que Dios me mostró antes de que comenzara el servicio. Y vi personas, así de verdad se lo digo, vi personas que traían su ofrenda, pero era como una canasta con frutos. Y Dios me dijo, mira, vienen a ofrecer, pero yo les voy a dar más de lo que vienen a dejar. Van a salir llenos en abundancia y sobreabundancia, no solamente de la presencia de Dios, sino de bendiciones del Señor. Y me quedé sorprendido con esa visión. Y vi esta visión, esta del estanque. Y vea, este hombre se había vuelto un mendigo. Porque el mendigo siempre está esperando a ver quién hace algo por ti o quién te da algo. Y no es capaz de por sí mismo buscar de Dios, buscar ese milagro, buscar. Se acomodó tanto, el espíritu del mendigo es el que se acomoda. Háganme, denme,
quiero. Y compartí yo en la mañana que hay mucha gente que ha hecho de un estilo de vida el mendigar. Y hace poco mi esposa me comentaba de una joven con un niño que estaba en un lugar. Y me decía, hay una joven con una niña en ese lugar. Le digo, sí. Y viste que desaparece por temporadas y vuelve a aparecer. Y viste que desaparece otra vez y vuelve a aparecer. Le digo, ten cuidado. Porque ella ha hecho un estilo de vida para poder chantajear a la gente y que le den dinero. Le dije, ¿y por qué no se presenta sola? Dice, pobrecita criatura, en el rayo del sol, quemándosele la piel. Le digo, sí, pero ella no la suelta. ¿Por qué? Porque ese es su gancho. Es que usted la vea, si ella se para sola, con una edad de 22 años y con toda la fuerza para trabajar, nadie le da nada. Pero como ella tiene que poner al niño para que la gente lo vea y mover los sentimientos y las emociones de la gente, para que digan, pobrecita, necesita darle de comer al niño. Claro, pues ese es el gancho para moverlo a usted. Y le digo, y si tú supieras que esa mujer puede trabajar no es una vergüenza. Y si hay que limpiar carros, limpiamos carros. Y si hay que barrer casas, barremos casas. Y si hay que limpiar zapatos, limpiamos zapatos. Si hay que vender chicles, vendemos chicles. Pero usted le tiene que dar de comer a su familia. Usted no se puede quedar esperando nada más a ver quién le da. Si la gente no le da, usted tiene que salir, tiene que arriesgarse para darle de comer a su familia. Y no es robando. Y no es robando, tampoco pidiendo. Usted tiene dos manitas para trabajar, para hacer cosas. ¿Cuántos dicen amén? Pero el que tiene hambre, dice la Escritura, se le da de comer. Al que pide, se le da. Al que toca, se le abre. Al que llama, se le responde, dice la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? Pero tener una posición ahí, esa actitud. No tengo nadie. ¿Y por qué no te ruedas? Cuando se mueve el agua, ¿por qué no te ruedas? No dice que estaba inmóvil, que nada más movía los ojos y la boca, no. Dice que él llegaba al estanque, porque el agua se movía de vez en vez, y cuando sabían que se iba a mover, ellos llegaban. Así sea cojos o ciegos o paralíticos arrastrándose, pero llegaban. ¿Y por qué no te aventabas al agua? ¿Por qué esperar a que alguien haga algo por ti si Dios te puede bendecir cuando tú te empiezas a mover? Dije en esta hora, Dios te empieza a bendecir cuando tú te empiezas a mover. Mire, si usted empieza a vender chicles, tal vez usted se convierta en un gran empresario. Pastor vendiendo chicles. Oiga, las historias más poderosas de la gente más poderosa financieramente son las personas que empezaron hasta boleando zapatos. No los que terminaron una carrera y pidieron un trabajo y dijeron, aquí estoy, soy el director de una empresa. No. Estoy hablando de la gente más poderosa financieramente, de los empresarios que tienen el mayor recurso en el mundo. Comenzaron en la desgracia total, pero comenzaron haciendo algo. Creo que no me está escuchando. Comenzaron haciendo algo. Así sea vendiendo topper, comida, lo que sea, pero Dios te va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Pero empiece usted a hacer algo por usted mismo. Dice amén. No espere que la gente haga algo por usted. Ese hombre, nadie quería hacer nada por él. Nadie. Lo interesante es que cuando nadie te ve, Cristo sí te ve. ¿Sabe por qué está usted aquí? Porque Cristo lo vio a usted. No, pastor, yo vine aquí a la iglesia y recibí al Señor, sí, pero el que lo atrajo, usted no se ha dado cuenta, pero el que primero lo buscó fue Dios a usted para que usted estuviera aquí. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? ¿Sabes por qué? La Escritura dice, y Jesús vio a ese hombre y vio su situación. ¿Sabes que Dios está viendo tu situación ahorita?
de tu matrimonio, de tu economía, de tu salud, de tu familia, de tus hijos, de tu trabajo, de tu profesión. Dios te está viendo. Dios sabe cuál es tu necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios pregunta en esta hora: ¿quieres recibir bendición? Mire, Jesús, como si... Mire cuando se interpreta mal la Biblia, porque la Biblia se ha interpretado mal y cada quien la interpreta como quiere. Vi a un hombre que estaba, un motivador, no digo el nombre, pero estaba diciendo cada estupidez de la Biblia, cada tontería de la Biblia, porque él la estaba interpretando según lo que él pensaba y creía. Y cuando yo lo estaba escuchando dije, no sabe ni de lo que está hablando, porque no conoce ni la Biblia, conoce historias y las está interpretando desde su perspectiva. Ni siquiera está interpretando correctamente. Y la gente estaba así. Y yo me pregunto, si una persona que apenas comienza en el Evangelio ve ese video de ese hombre, lo saca del cristianismo. Pero las interpretaciones a veces son incorrectas, porque las interpretamos según creemos y no como el Espíritu Santo de Dios lo dice. Vea ahorita por favor esto. Este hombre que estaba ahí, enfermo, Cristo lo vio, porque ni siquiera él vio a Cristo, fue Cristo el que lo vio. Él ni siquiera llamó a Jesús, ni siquiera clamó por misericordia, ni siquiera clamó por un favor. Fue Jesús el que tuvo que venir a él y decirle, ¿quieres ser sano? Muchos preguntarán, ¿y por qué le pregunta ¿quieres ser sano? ¿No es obvio? ¿No es evidente? ¿Por qué le preguntó Jesús? Porque la respuesta que siempre tenemos cuando necesitamos una bendición no siempre es la más adecuada. Si a ti te están preguntando algo, responde lo que te pregunten. Responde lo que te están preguntando, porque a veces siempre salimos con otra respuesta de lo que nos están preguntando. Y por eso mucha gente no recibe la bendición, porque no va directamente. ¿Para qué le das tanto rodeo? ¿Para qué le das tanta vuelta a la cosa? Cuando tú tengas que decirle algo a Dios, díselo. No seas como este hombre, porque Jesús llega y le pregunta, ¿quieres ser sano? Oiga, ¿y qué fue lo que le contestó? No sé por qué está ese versículo ahí. Me deberían de estar siguiendo. Mire, vaya conmigo a la escritura. Dice la escritura en Juan 5:6. ¿Quieres ser sano? Juan 5:7. Vea lo que respondió el enfermo. Pregunta a usted obligada, ¿qué respondería usted? ¿Quiere ser bendecido? Diga usted, sí. Nada más, sí, sí quiero. El enfermo respondió, Señor, no tengo a nadie. ¿Esa fue la pregunta? ¿Esa era la respuesta? Ese espíritu de autoconmiseración, de sentirme siempre miserable. Soy víctima de la política, soy víctima del gobierno, soy víctima de mi familia. Mi familia no me quiere, en la iglesia no me quieren, en mi casa no me quieren, nadie me quiere. Espíritu de conmiseración, de miseria. Mire, estar tanto tiempo en una condición, desarrollamos un espíritu de miseria. Y por eso la gente no recibe, porque tiene un espíritu de miseria. Y simple y sencillamente le están poniendo en bandeja de plata la bendición. ¿Quieres ser bendecido, sí o no? Nada más es responder, sí, sí quiero. Era lo que tenía que responder. No tengo a nadie quien me meta en el estanque, porque cuando el agua es agitada, mientras yo llego, entonces no estaba tan inmóvil. Podía llegar, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿por qué no se aventaba?
o había necesidad que alguien lo metiera. Es que nadie viene a orar a mi casa. Es que el pastor no me busca. Es que los hermanos no. A veces yo le dije a fulanito de tal, a ver si lo escuchaba el pastor. Díselo a Pedro para que lo entienda Juan. A ver si le dicen al pastor. Y el pastor, cuando pase por aquí, me vea que yo estoy así. ¿Y por qué no pide? Al que pide se le da. Al que llama se le abre. ¿Cuántos quieren ser bendecidos hoy? El agua se está agitando. El agua se está agitando. El agua se está agitando. ¿Cuántos dicen amén? Mire, y llega otro. Me ganaron. Para la otra sigo mendigando. No hagas de tu vida el estilo de mendigar. No es tu estilo ser un mendigo. Vamos, dígale al que está a su lado, no es testigo, no es tu estilo ser un mendigo. No mendigues, porque más bienaventurado es el que da que el que recibe. Por eso no te presentes delante de Dios con las manos vacías. Por eso le dije la imagen que yo vi. Para aquellos que aman a Dios, que vienen a darle a Dios no por lo que Dios les da, sino por lo que Él es. Tú vienes a darle a Dios porque lo reconoces como tu Padre, porque tú honras, reconoces al Señor de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? No vienes aquí para darle para ver qué le sacas, no. Tú vienes aquí por amor a Dios. Y por eso, antes de que comience la palabra, antes de que tú des, antes de que tú recibas, tú te presentas con las manos y Dios dice, Él te va a llenar y te va a saciar y te va a sacar con abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Y con sobreabundancia, dice amén. Ve a este hombre. Entonces Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y en ese momento dice la palabra, diga conmigo, al instante. Oiga, el instante es este. Dice la escritura que la iglesia será llevada al cielo en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto tiempo tarda en abrir y cerrar sus ojos? Ni siquiera un segundo. Milésimas, ni siquiera centésimas, milésimas de segundo. ¿Cómo vas a recibir un milagro? Diga conmigo, al instante. Al instante. Dice, al instante ese hombre sanó y se levantó. Y es aquí el mensaje que yo quiero darle, porque quiero que vean la actitud de este hombre. Se levantó, ni siquiera dijo, Señor, gracias. Señor, gracias. Ni siquiera preguntó, ¿quién eres tú que me hizo este milagro? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? 38 años de la desgracia, 38 años de miseria, 38 años de soledad. Así iba a morir. Y Dios vino y lo vio, porque ni siquiera Él pidió. Cristo se movió en misericordia, tuvo compasión y sin que le pidiera nada, porque ese es Dios, lo bendijo. Y el hombre se paró, y me rompe el corazón que ni siquiera dijo gracias. ¿Sabes? Hay gente que hasta de la iglesia se va, ni las gracias da. Son gente con un espíritu de miseria, de mendigo. Se sientan a comer a una mesa, los invitan a comer y ni siquiera las gracias dan, porque piensan que la gente tiene obligación de darles. Les dan algo, los bendicen con algo y ni las gracias dan. Hasta a su padre y a su madre debería de decirle gracias papá, gracias. No porque sea su papá no tenga usted
la obligación de decirle: gracias mamá, gracias papá. Su esposa, el esposo a la esposa: gracias. No porque tenga que darle las gracias, pero se llama gratitud y reconocimiento. Este hombre que se levantó de la desgracia, en un instante se levantó, tomó el lecho, perdóneme, y se largó. Y se largó. Y aquí es donde yo le quiero compartir, porque Dios me sacudió lo que no había visto en 20, 25 años en la Biblia, 30, 35 años, desde que agarré una Biblia. Nunca había visto lo que Dios me mostró ayer. Y cuando lo abrí, como que se me abrieron los ojos, dije: no puede ser posible, no es posible. Dice Dios: mira, qué tan pronto es la gente de olvidarse de un milagro. El que se olvida de su milagro, pierde su milagro. ¿Sabe cuánta gente he visto desfilar en la iglesia que han pedido por un hijo? Por un hijo. Y lo estoy compartiendo en la iglesia, y hay padres con sus hijos y están así, como si no entendieran. Y pude entender el mensaje que está en la Biblia. No lo entienden, no lo comprenden. Parece que lo estoy predicando y parece ser que entra por un oído, sale como el otro, como si nada. ¿Sabes cuánta gente Dios les ha dado un trabajo, una empresa, y la han perdido? Porque Dios lo que da, Dios te da, Él no lo quita, tú lo pierdes. Y hay gente que dice: es que lo que Dios da no lo quita, y es cierto, pero tú lo perdiste. Pero tú lo perdiste. Esa es la parte que no te han predicado, que la gente pierde su milagro. Dios te dio un hijo, y he visto cómo familias han perdido a su hijo. He visto cómo Dios le ha dado sanidad a una persona y han perdido la sanidad. He visto cómo Dios ha dado matrimonios, porque es la mujer de tu vida, es el hombre de tu vida, es el que tenía Dios destinado para ti, y lo perdiste. Perdiste tu matrimonio, perdiste tu casa, perdiste tus bienes, perdiste a tu familia. Ese hombre todo lo perdió, todo lo perdió. Vivía en la desgracia y Dios tuvo misericordia, lo levantó, y ese hombre se levantó y se largó. Porque la gente que se va, que abandona, tiene un espíritu. Sienten que la demás gente tiene la obligación de tenerle que dar. Ni las gracias dan. Ni las gracias dan. Simple y sencillamente se van escondidas y se van. Y este hombre ni siquiera preguntó: ¿quién eres tú? ¿Cómo es que pudiste hacer esto? ¿De dónde eres? ¿Cómo te llamas? Él tomó su lecho y se largó. Y aquí es donde yo le quiero comentar y le quiero testificar con evidencias de lo que Dios me está hablando. Hubo un hombre que llegó a la iglesia, y se lo he compartido muchas veces, con SIDA. Y ese hombre en la iglesia, cuando llegó bajo una desgracia total y absoluta, llegó en huesos. Y le dijeron: no te quedan más de 3 meses de vida. Y efectivamente, estaba su vida hecha pedazos. Y cuando llegó a la iglesia, oramos por él. Y Dios lo empezó a sanar, al grado que después de un año ese hombre sanó. Y después de haber sanado, se quedó otro año más. El SIDA se fue, desapareció. Y cuando él se sintió con ya más peso, que vio que su vida estaba siendo fortalecida, él un día llegó, un domingo, y me dijo: pastor, me voy. ¿Cómo que te vas? ¿A dónde te vas? No, ya no voy a venir, me voy. Nada más le vengo a decir que ya me voy, porque ya Dios hizo lo que tenía que hacer conmigo, y me voy. Le dije: no puedes hacer eso. No puedes olvidarte de lo que Dios te hizo, porque si tú no tenías el dinero,
No existía la ciencia. Y aunque tuvieras el dinero, no existía la ciencia, no había poder humano que te sanara. Solo Dios pudo hacer ese milagro. ¿Cómo es posible que tú te olvides? ¿Con qué le pagaríamos a Dios tanto favor? No habría ni toda nuestra vida alcanzaría para decirle a Dios: gracias, te agradezco, Señor, por este milagro que hiciste. Pero no, así como ese hombre se olvidó, nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y la Escritura dice que este hombre se olvidó y se fue. Y este hombre con sida dijo: me voy. Y escúcheme, al cabo de un año exactamente él regresó. Y regresó en la misma condición que yo lo vi la primera vez que lo conocí. Me dijo: pastor, el SIDA regresó. Dios, lo que Dios te da no te lo quita, pero tú lo puedes perder. Tú lo puedes perder. Y entonces ese hombre dijo: pastor, aquí estoy en la iglesia. Le digo: no, tú estás por la conveniencia, tú estás solamente por el milagro. Porque hay gente que necesita estar enferma, porque solo enferma están cerca de Dios. Cuando apenas empiezan a sentir bien y sienten un milagro del Señor, se van y ya no obtienen, porque ya no piensan que ya no van a necesitar de Dios. ¿Sabes cuánta gente ha venido aquí recurrentemente? Me pasó con una persona que continuamente, año tras año, así año tras año, puntualito, venía: y pastor, ore por mi matrimonio. Con gusto. Dios restauraba su matrimonio. Estaban un mes y se iban. Al año siguiente: pastor, otra vez mi matrimonio. Oraba por ellos. Estaban 2 meses y se iban. A la tercera llegó: pastor, le digo: no puedo orar por ti. ¿Sabes por qué? Porque tú no vienes por Dios, vienes solamente por recibir un milagro y no por glorificar el nombre de Dios. Y su matrimonio no se volvió a restaurar. Ese hombre con SIDA, le dije: yo no puedo orar por ti, porque tú no vienes buscando a Dios genuinamente. Yo no puedo hacer eso. Quédate en la iglesia, y conforme tú estés en la iglesia, si Dios me muestra, con todo gusto. Y entendí lo que una vez un apóstol, cuando yo era muy jovencito, que todavía no tenía ministerio, me dijo: mira, te voy a contar una historia. Ese apóstol era un apóstol muy poderoso. Tenía más de 250 iglesias en todo el mundo. Era el apóstol más conocido en el mundo. Y a mí me dio muchos consejos y me dijo: mira, una vez estando en la iglesia, toda la gente se agolpaba en el altar y yo bajé, iba a orar por una persona y me dijo: no bendigas lo que yo ya maldije. Wow, qué terrible es no poder orar por una persona que Dios te dice: no bendigas a su vida, no lo bendigas, porque está bajo maldición. Y sabes qué difícil es, porque hemos visto mucha gente cómo ha perdido lo que Dios le ha dado. Han perdido ministerio, han perdido iglesia, han perdido familia, han perdido hijos, han perdido la salud. Y este hombre a los 3 meses murió. Eran los 3 meses que le habían dictaminado, y a los 3 meses efectivamente murió. Ese no era el plan de Dios. Él perdió el milagro. Cuando tú te olvidas del milagro, oiga, vas a perder el milagro. Yo sé que está usted muy serio, pero mire, Dios sanó al enfermo de una desgracia tan grande, y ni siquiera fue para decirle: gracias, te agradezco, ¿quién eres? Nada, nada. Y escúcheme, la historia de este ciego, del ciego de nacimiento, es muy diferente a la de este hombre enfermo. ¿Se acuerda de la historia del ciego de nacimiento? Dice la escritura en Juan capítulo 9, versículo 1 hasta el 38, no lo busque, que había un hombre ciego de nacimiento
Y le preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera así? Ya recordará usted la historia. Y entonces ese hombre ciego recibió la vista. Y cuando lo vieron los fariseos, le dijeron, ¿quién te sanó? Y él les dijo, no sé, pero fue un hombre. ¿Quién fue? Ya se los dije, no sé. Pero ese hombre tiene el poder. Ese hombre tiene el poder. Y entonces dice que sus padres no querían decir quién fue por miedo que los echaran de la sinagoga. Pero este hombre que recibió ese milagro que nadie podía hacer, dijo, yo no lo sé, pero si ese hombre lo puede hacer, seguro es de Dios, seguro es un hombre que lo respalda a Dios, porque nadie puede hacer lo que él hace. Y le dijeron, lárgate de aquí. Lo corrieron, lo echaron, pero él no le importó. Y Jesús lo encontró. Y le platicó lo que había pasado. Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Tú eres el Cristo, aquel del que se predica. Y el Señor le dice, con él estás hablando. Y dice que se postró y le adoró. Oiga la actitud de ese hombre. No sabía, pero cuando supo, se postró y lo adoró y lo siguió. Pero vea la conducta de este hombre que 38 años había estado enfermo. Porque la Biblia dice que después pudo haber pasado, si usted gusta, 5 minutos, 10 minutos, media hora, un día, una semana, un mes. Pero después, dice la Biblia, Jesús lo halló en el templo. ¿Por qué le platico esto? Porque esta historia, para poderla entender, usted tiene que conocer un poquito de la ley judaica. La ley judaica decía que todo el que cargaba o hacía un trabajo en el día de reposo tenía que ser muerto a pedradas. Lo tenían que apedrear. Entonces los teólogos han interpretado, volvemos con la interpretación, han interpretado que este hombre no hizo nada malo, que lo único que estaba diciendo, el hombre que me sanó fue el que me dijo, toma tu lecho y anda. Él fue el que me dijo y yo lo tomé y caminé. Entonces los fariseos lo tenían que ver apedreado y lo tenían que haber matado. Pero como él dijo, no sé quién me sanó, no sé su nombre, no sé ni quién es, porque ni siquiera tuve la educación de agradecerle ni de preguntarle. Solamente me dijo, toma tu lecho y anda, y yo lo hice. ¿Y por qué lo dijo? Para que no lo apedrearan y para que no lo mataran. Pero vea la historia con el hombre ciego de nacimiento. Al hombre ciego no le importó si lo apedreaban, si lo echaban, si la religión, si la gente de su familia lo echaba o no. Él dijo, yo recibí un milagro y a mí no me importa, porque nadie podía hacer nada por mí y solo Él lo hizo por mí. No me importa si la religión, si mi familia, si mis amigos, no me importa. Lo que me importa es que hay un hombre que se llama Jesús y Él me sanó, Él me restauró y Él pudo hacer lo que nadie pudo hacer. Entonces los teólogos dicen, en el caso del enfermo del estanque de Betesda, dicen que él dijo esas palabras porque lo querían apedrear. Y está mal interpretado. Y le voy a mostrar por qué. Dice, y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar. Y aquel día era día de reposo. Siguiente versículo. Por eso los judíos decían al que fue sanado, es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Oiga, ellos se fijaron más en el hecho religioso que en el milagro que Dios hizo. Fue un milagro que ese paralítico se levantara después de 38 años. Y ellos estaban viendo la camilla que arrastraba. Porque a la religión no le importa lo que Dios haga por ti. Le importa su religión. Le importa sus imposiciones. Pero a Dios no le importa romper las estructuras de hacer un milagro cuando Él quiere
donde Él quiere, como Él quiere y en el que Él quiere y en el tiempo que Él quiere. Él es Dios y Él es soberano. Lo hace como quiera, cuando quiera y donde quiera y en quien sea. ¿Cuántos dicen amén? A Dios no le interesa si es día de reposo, si es lunes o es martes. Dios lo que está preocupado, más bien ocupado, más que preocupado, es en traer una bendición para tu vida. A Él lo que le interesa es bendecir tu vida. No le interesa la religión, pero a los religiosos sí les interesa. Y entonces este hombre estaba más con los religiosos. Oiga, pero él respondió: el mismo que me sanó dijo, toma tu camilla y anda. Versículo 12. Le preguntaron, ¿quién es ese hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Versículo siguiente. Pero el que había sanado no sabía ni siquiera quién era, porque Jesús se había apartado de la multitud para no estar en ese lugar. A Dios no le importan los aplausos, no le importa la fama. Él es Dios, Él es soberano. No necesita de reconocimiento ni de aplausos. Dios es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y se apartó de ahí. Versículo siguiente, escuche, ahí el versículo 14. Después de esto, oiga, diga conmigo, después de esto, Jesús lo encontró en el templo. Entonces quiere decir que el milagro no fue en el templo. No sé cuánto tiempo pasó, si 10 minutos, un día, una semana, el tiempo que haya sido, pero no lo habían apedreado. Entonces, ¿cómo es que los teólogos le dan una interpretación equivocada? Que el hombre dijo, el hombre que me había sanado me dijo, toma tu camilla, para que no lo apedrearan. No es cierto, no lo habían apedreado. Mire, no lo habían apedreado. Después, dice la Escritura, Jesús lo encontró dentro del templo, lo halló ahí, y ahí operó el milagro de la salvación, el milagro de la redención. Porque Jesús le dijo, mira, ha sanado. Escuche, ha sanado, no peques más, para que algo peor no te suceda. Entonces puede ver, cuando Dios hace un milagro, si tú caes otra vez en pecado, ¿puede suceder algo peor? Creo que no me escuchó. Por supuesto que sí. Y aquí están aquellos que no conocen de la gracia, y que cuando hablan de la gracia es una desgracia, porque dicen, como ya estás en la gracia, Dios ya perdonó tus pecados pasados, presentes y futuros. Y eso es verdad, pero eso no significa que tú te mantengas en el pecado. Porque muchos que no conocen la gracia dicen, entre más pecas, más gracia. Entonces peca y peca y peca y más gracia vas a tener. Y eso no es la gracia, eso es una desgracia. Eso no es así. Cuando tú estás en la gracia, tú ya no pecas. Dice la Biblia en Romanos, para que el pecado ya no tenga poder ni señoría de ti. No vas a pecar más, porque el pecado no tiene poder de ti. ¿Qué significa, pastor? Una persona adicta en las drogas, en el alcohol, en la pornografía, porque hay gente que está atada en la pornografía, en la masturbación, porque hay gente que está atada en la masturbación, en las depravaciones sexuales, que dicen, pastor, yo no puedo dejar de pecar, no puedo. Una persona que está en el tabaquismo, en la cocaína, en las drogas, no puedo dejar, en la mentira, que les gusta estar miente y miente y miente y no pueden dejar de mentir. No puedo, pastor. Claro, porque tú no puedes, pero dice la Biblia, en tu debilidad Dios te hará fuerte. ¿Cómo es eso, pastor? Cuando yo soy débil, fuerte soy, dijo el apóstol Pablo. Porque cuando tú eres débil y tú le dices, Señor, yo no puedo con el alcohol, Señor, yo no puedo con las drogas, Señor, yo no puedo con las depravaciones sexuales, y le dices, Señor, que tu gracia, y tú recibes y crees en la gracia es un favor no merecido, y tú lo recibes y lo crees, dice la Escritura en Romanos, el que está en la gracia, el pecado ya no tiene poder.
Quiere decir que el que está en la gracia y se mantiene en Jesús, cuando no estás en la gracia, tú sientes la necesidad, la ansiedad, el deseo por volverte a alcoholizar, por volverte a drogar, por volverte a depravar. No puedes, no puedes, porque tú lo quieres hacer por tu esfuerzo propio, por tus propias fuerzas, no vas a poder. Pero cuando eres débil y le dices, Señor, yo soy débil en esto, Dios te hace fuerte, porque dice, si te mantienes en mi gracia, en tu debilidad te harás fuerte. Entonces cuando dices, yo no puedo, pero creo que la gracia me ha hecho libre, entonces el pecado ya no tiene poder sobre ti. La droga ya no tiene el efecto de querer tener esa ansiedad de drogarte. El sexo ilícito, depravado, morboso, masturbarte, degenerarte, depravarte, ya no tiene poder. No tienes el deseo, el anhelo de hacerlo, porque estás en la gracia. El pecado no tiene poder sobre de ti. Dice amén. Por eso que aquellos que erróneamente hablan de la gracia y dicen que entre más pecas más gracia, no es cierto, porque tú estás bajo el pecado. Y dice la Escritura, la paga del pecado es muerte. Muerte. Y vea lo que dice el Señor Jesús. Quiere decir que la enfermedad de ese hombre que estaba postrado era por causa de pecado. La enfermedad que él tenía y los 38 años de haber estado postrado era por pecado. Pero por favor, no quiero que esta mañana usted vaya a salir confundido, ni los que me están viendo por la televisión. No todas las enfermedades que tienen las personas son causa de pecado. ¿Sí me está entendiendo en esta hora? No todas las enfermedades son por causas de un pecado. Pero la enfermedad que este hombre tenía sí fue por causa de pecado. El Señor Jesús le dijo, no peques más, porque quiere decir que ese hombre había pecado y la consecuencia de su pecado lo había tenido así. Entonces el Señor Jesús lo liberó, lo salvó y lo sanó. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor Jesús, después de haberlo encontrado, le dijo, no peques más. Por eso es que este hombre no es que tuviera miedo de que lo apedrearan, no, ya estaba en el templo de los judíos, ya estaba ahí, y Jesús ahí lo encontró. Y escuche la actitud, y esto es lo que a mí me cayó como un balde de agua fría, y que le vuelvo a repetir, los teólogos han tergiversado la palabra y le dan otro tono diferente, y no es verdad. Dice la Escritura en el versículo siguiente, el hombre se fue y le dijo a los judíos, oiga, fue a acusar a Jesús con los judíos. El hombre que había sido sanado, el hombre que había sido perdonado, el hombre que había sido levantado, fue con los judíos y les dijo, el hombre, ya sé quién es el hombre que me sanó, y se llama Jesús. Y no fue con ellos para reconocer el nombre de Dios, sino para acusar a Jesús. Y desde ahí los judíos querían asesinar a Jesús. Y es donde Dios me dice, a causa de esto los judíos perseguían a Jesús, porque él hacía cosas en el día de reposo. Qué triste, porque la historia de este hombre que estaba en el estanque de misericordia, en el lugar de misericordia. He visto cómo hubo hombres que no regresaron a darle gloria a Dios, como el caso de los leprosos. El caso de los leprosos, el Señor Jesús se encontró con 10 leprosos y a los 10 leprosos los sanó, y ninguno le dio gloria a Dios, excepto uno que regresó. Y Jesús lo vio y le dijo, ¿solo tú regresaste a darle gloria a Dios? ¿Y dónde están los otros 9? Y los otros 9 eran judíos. Y dice, solo tú regresaste y tú eres extranjero, eras samaritano.
y tú viniste solamente a darle gloria a Dios. Pero al menos los otros 9, que creo yo, que les regresó la lepra. Que les regresó la lepra. Porque no supieron darle honra y gloria a Dios. Cuando usted recibe un milagro, usted debe de aprender a darle la honra y la gloria a Dios y el reconocimiento al Señor. Pero al menos esos no fueron a acusar y a denunciar a Jesús. Pero este que estaba ahí, siempre hemos predicado de otro ángulo, pero este que estaba ahí se atrevió no solamente a no reconocer a Jesús, ni agradecerle, fue a acusar a Jesús. Y le dijo a los judíos, el hombre, porque él no sabía, pero cuando supo que era Jesús, fue con los judíos, dijo, el hombre que me sanó es ese, es Jesús. Y qué triste, porque dice la Escritura, por favor acompáñeme a la Escritura, en Juan, capítulo 1, versículo 5. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo comprendieron. ¿Qué significa esto? Que hay veces que estamos en las tinieblas y viene la luz y no entendemos y no comprendemos. El caso de este hombre había estado en las tinieblas y no entendió ni comprendió quién lo había sanado, ni lo reconoció. Se dice que este hombre, por cargar su lecho, es que estaba, y porque le dijo Jesús, no quería ser apedreado. No fue así. No fue así. Ese es un error de la teología de querer justificar al hombre. Mire, cuando nosotros somos personas que vivimos en las tinieblas, vivimos en una situación terrible, de desgracia, de oprobio, nos cuesta trabajo reconocer la luz y la luz de Jesucristo. Pero muy pocos pueden decir, fue Jesús. Escúcheme, usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y creo que Dios vino, y dice la Biblia, que nos sacó del reino de las tinieblas a su luz admirable. Hoy podemos ver que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Mire, toda actitud de un hombre, de una mujer, cuando le hizo Dios un milagro, tiene que aprender a reconocer quién le hizo el milagro. Mucha gente, solamente cuando está en desgracia, cuando está en necesidad, tristemente, cuando está en enfermedad, solamente en ese momento es cuando se ponen a orar. Cuando la gente recibe un milagro, le dan la espalda a Jesús y le dan la espalda a Dios y se olvidan del milagro que Dios hizo. Yo la recomendación que le hago en esta mañana, no se olvide del milagro que hizo Dios, porque si usted se olvida del milagro que hizo Dios, fácilmente lo puede perder. Quiero terminar con esto. Hoy en esta mañana, como en la mañana, se movió un espíritu muy poderoso. Sigo creyendo ahorita que el agua se está agitando. Y Dios va a traer un milagro esta mañana en su vida. Pero usted tiene que darle adoración a Dios. Usted tiene que darle reconocimiento a Dios. Y quiero hacer algo que hicimos en la mañana. Porque mientras usted lo hace y mientras usted lo escribe, quiero pedirle a todas las personas que están enfermas, que vienen con una enfermedad, que por favor, ¿dónde está Emanuel? ¿Estaba Emanuel aquí? ¿Ya se fue? Ahí está Emanuel. Emanuel va a estar en la parte de atrás recogiendo su petición de oración. Toda la persona que esté enferma, y por favor los que están viendo a través de las redes sociales, todos los que estén viendo a través de la televisión, si quiere externar su petición de oración y su necesidad, hágalo, sobre todo si está enfermo.
y se van a extraer de YouTube, de Face, de todas las páginas, se van a extraer las peticiones de oración. Y las vamos a transmitir, todas esas peticiones de oración, específicamente al grupo de Guerra Espiritual, Oración e Intercesión, para estar orando por un milagro que desde este momento las aguas ya empezaron a agitarse. Y cuando usted lo haga, amado hermano, aunque usted lo ponga por escrito y apenas se vaya a orar por ello, usted lo va a empezar a recibir desde ahorita. Si le puede creer a Dios, póngase de pie. Mi hermano Emanuel va a estar en la parte de atrás, no lo haga ahorita. Al terminar el servicio, usted ponga en su papelito, con una pluma ponga el nombre y su necesidad o su enfermedad. Y lo vamos a estar transmitiendo a los grupos. Y todos los que estén por YouTube, por favor, Gorda, Chayo, hay que extraerlo. Hay que extraerlo y dárselo a los grupos. Amén. ¿Para qué? Para que estemos orando. Yo creo en esta mañana que viene un mover, que hay un mover donde se están agitando las aguas. Si usted lo puede creer en esta hora, prepare su mente y prepare su corazón, levante sus manos antes de celebrar Santa Cena, antes de que entregue usted su ayuno. Por favor, levante sus manos. No tenga la actitud que tuvo este hombre, de confort, de quedarse callado, de que alguien hiciera algo por usted. Usted muévase, muestre otra actitud. Aquí se está agitando el agua. Aquí hay ángeles del Señor ahora. Se está agitando el agua, iglesia. Te quiero hacer una pregunta. ¿Quieres ser bendecido en esta hora? Vamos, solamente contéstele a Dios: sí, sí quiero, sí Señor. Vengo en esta hora por este milagro. Vengo ahora por esta respuesta. Vamos, dígale al Señor: vengo ahora, Señor. Y si Dios se está moviendo, por favor, que no se te olvide quién es el Señor. Que no se te olvide quién es Él. No le des la espalda. Debes saber quién está haciendo ese milagro esta hora. Es Jesús. Es Jesús. Conoce su nombre. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el que murió en la cruz por ti y por mí. El que tomó el lugar tuyo y mío. No seas como aquel hombre que se olvidó de ese milagro. Te quiero hacer una pregunta en esta hora. ¿Te has olvidado de lo que Dios ha hecho en ti? Pídele perdón a Dios. Dile: Señor, perdóname, porque a veces vivo tan cotidianamente con mis hijos que tú me diste, que se me ha olvidado que fueron un milagro de Dios. A lo mejor vives en tu casa, con tu carro, con tu esposo, con tu esposa. Ya ni siquiera lo valoras. Es tan cotidiano el día a día que se te olvidó que fue Dios. Oiga, Dios te dio a tu esposa. Ahora ya ni lo recuerdas. Ahora peleas con tu bendición, porque tu esposa es tu bendición. Mi esposa es mi bendición. Mi esposa me trajo el favor de Dios. Y yo sé que también yo he sido usado para mi esposa. Pero se nos olvida. Hemos olvidado. Vamos, pídele perdón a Dios antes de tomar la Santa Cena, porque el agua se está agitando. Y aún tú todavía no escribes tu nombre de tu petición en ese papel por esa necesidad, y el agua ya se está agitando. Dije en esta hora: el agua ya se está agitando. Y tú todavía ni siquiera lo escribes, pero Dios ya está operando. Ya está operando. Y cuando tú escribas ese nombre, Dios ya empezó a hacer ese milagro. Cuando lo mandes por las redes sociales, cuando escribas en las redes sociales, Dios, antes de que tú lo escribieras, ya empezó a agitar el agua. El agua ya se está moviendo. Yo puedo ver el agua hoy. No puedo quitarme la imagen de mi cabeza, de mis ojos.
no puedo. Y te tengo que decir que el agua se está moviendo. Oh, Ramashita, Ramashaya. Mira, cuando el agua se mueve, dice la palabra de Dios que los israelitas pasaron en camino seco y la muerte no los tocó. Dios abrió el mar rojo, el agua se mueve, el agua se parte, el agua se mueve. Dice la Biblia que cuando el agua se movió, Eliseo tiró sal donde estaba el agua, donde había muerte, y el agua fue purificada. El agua se movió, el agua se movió. Dice la escritura que cuando Dios le dijo a Josué, mete los pies en el agua se partió y el pueblo pasó hacia su bendición. El agua se está moviendo. Vamos, iglesia, levanta tus manos. Debes de saber que el que va a hacer un milagro se llama Jesucristo. Es Jesucristo, no es ningún hombre, no es ningún sacerdote, no es ningún pastor, no es ningún apóstol, no es ningún santo, no es ningún Dios. Solamente hay uno, el yo soy el que soy. Él es el que está aquí en esta hora. Vamos, levanta tus manos, recibe antes de que tome la Santa Cena y entrega tu ayuno. Dile: Señor, que yo no olvide, que yo lo recuerde todos los días de mi vida. Eres tú, Señor, eres tú, Jesús, mi Salvador, mi Redentor, mi protector, mi prosperador, mi sanador. Padre, en esta hora venimos delante de ti, Señor, para agradecerte infinitamente, Señor, por tu amor y tu misericordia. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de haber dado gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Participemos del pan. Gracias, Señor, porque cuando nadie me vio en mi desgracia, en mi soledad, en mi necesidad, tú sí me viste. Dios está viéndote ahora. Aquí está Jesús, se está paseando y Él te está viendo. Aquí hay ángeles del Señor y te están viendo. No te preocupes si el hombre no te ve, si nadie te quiere ayudar, si nadie te puede ayudar, si no existe la ciencia para que te sanen. Hay un Dios que tiene el poder. Él te está viendo ahorita y Dios te está tomando en sus brazos y te dice: hijo, yo soy el que te sana, yo soy el que te restaura. Se llama Jesucristo. Vamos, levanta tus manos y ahí con tu corazón dile: gracias, Señor, eres tú, eres tú. Yo sí sé cómo te llamas, yo sí sé a quién le tengo que reconocer, yo sí sé a quién le tengo que dar gracias. Vamos, dile: gracias, gracias. Y dice la palabra que después de haber dado gracias, wow, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Participe de la copa. Levante sus manos y reciba ahora, en este momento, mientras las aguas se agitan, reciba ahora, reciba ahora. Padre bendito, para ti sea toda la honra, la gloria, el honor y el poder. Ninguno de los que esté aquí, ninguno de los que vieron esta transmisión, ninguno va a salir sin haber recibido un milagro en su vida. Algunos va a ser en sanidad, algunos en un trabajo, algunos en una
puerta abierta que se te va a abrir. Pero todos, desde el más pequeño hasta el más adulto, saldrá de aquí, de este lugar, con un milagro en su vida. Vamos, levante sus manos, dígale: Señor, yo sé que eres tú. No es el hombre, eres tú. Es tu mano poderosa. Jesucristo, mi Señor, mi Salvador, mi sanador, mi restaurador, mi prosperador. Vamos, cada que usted dice algo, eso se está manifestando en su vida. Eso va a aparecer en su vida. Vamos, declárelo: mi libertador, mi protector, mi ayuda, mi pronto auxilio en la tribulación, quien me saca del lodo cenagoso, quien me da salud, por su llaga he sido sanado. Vamos, declárelo, declárelo. El que me venda, el que me restaura, el que me abre puertas, el que me bendice, el que me protege. Oh, Señor de la gloria, bendice a cada persona. Y en el nombre de Jesús, Señor, que la honra y la gloria sea para ti por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.